los tribunales son el cadalso. El cadalso es el lugar donde van a... El cadalso de la verdad. Feminismo comunitario de Abya Yala y con el pueblo en la piel. Estamos nuevamente con el pueblo en la piel, hermanas y hermanos, aquí desde Abya Yala Televisión, y vamos a hablar de un tema que ya en otra ocasión habíamos dicho que nos duele en el cuerpo, con el pueblo en la piel. Nos duele en el cuerpo, nos duele en la vida, nos duele en la muerte también. Y para esta ocasión nos están acompañando unas queridas hermanas y queridos hermanos que vamos a compartir nuestros análisis. Miguel, compañero Miguel Albarracín. ¿Quién es el Miguel Albarracín? Muy buenos días, buen principio, gracias por Buenas la invitación. Noches, hermano. Buenas noches. Uno ya no distingue. Sí, pues aquí la luz del sol es la luz del foco. Soy abogado laboralista, he trabajado permanentemente con los sindicatos, en este momento estoy en función pública, sin embargo, nunca he dejado de tener contacto con ellos. Miguel Albarracín, doctor. Abogado. Nuestra hermana Amalia Huaquira. ¿Quién es la Amalia? Oh, Amalia. Gracias, pues, Culiaca, por la invitación a este programa tan importante que es mirado por todo el pueblo, ¿no? Bueno, mi nombre es Amalia Huaquira Calani, soy presidenta del Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia, Comercio Minorista, y también de la Comisión de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que está a la cabeza de las hermanas de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales. Hayaya, pues, Culiaca. Qué lindo las mujeres, las hermanas interculturales. Ya les vamos a estar invitando, Amalia. Y nuestro hermano Andrés Guaylas. Hermano Andrés, ¿quién es el hermano Andrés? Muy buenas noches en principio y también agradecer la invitación. Soy ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, también de la Central Obrera Regional del Alto, del 2002, 2003 hasta el 2004. También soy ex dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Gracias por la invitación. Andrés, a ver, y el Miguel también es un compañero socialista. Nos hemos conocido ahí luchando, hermano. En la década de los 80. Sí, en la década de los 80 que tú participabas del Partido Socialista. De los ¿verdad? Trabajadores. PST, ¿verdad? PST. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos nuestro fresquito de quiza que nos los prepara tan rico nuestra hermana y compañera Carolina Dreyfus Misha, de cariño, y también nos está apoyando parte del equipo el compañero Ángel. A ver, hermanas y hermanos, la justicia muchas veces nos causa angustia, uno porque la sufrimos, pero otro porque de pronto... cuando la enfrentamos o cuando la queremos cambiar o cuando la queremos criticar, de pronto nos embrollan, igual que en los juzgados, que en los tribunales, nos embrollan, nos entrepapelan entre palabras, entre tecnicismos. A ver, ¿qué podemos decir que significa la justicia para el pueblo? A ver, desde nuestra reflexión, porque vamos a caminar también hacia unas elecciones, hermanas. Y estas elecciones han de ser la segundita, digamos, ¿no? Sí. Y ahí entonces evaluaremos desde el pueblo. Nuestro hermano Miguel es doctor, pero por sobre todo es un compañero militante. Entonces ahí juntaremos, no nos asustaremos así, ay, las leyes, otros sí, no sé qué cositas, eso es otro sí, ¿para qué pondrán otros sí? Bueno, cosas que hay de su lenguaje inclusive. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué es para nuestro pueblo la justicia? Hermanos y hermanas. Bueno, a ver, Julieta, cuando tú hablas de justicia, mucho el tema de la población, más que todo, la más afectada en tema de la justicia, somos las mujeres, ¿no? En todo campo que se pueda decir. Y como pueblo entendemos el tema de la justicia y decimos, no, la justicia es para los ricos y no es para los pobres, ¿no? O sea, ya estamos clasificando el pueblo porque vemos de esa manera, ¿no? Porque cuando se dice la mentira es la que más peso tiene y la verdad no. Y también se dice, hasta por una garrafa están en la cárcel, pero los de cuello blanco
están afuera, los que han cometido. Como los del Banco Unión. Exacto. Entonces, el pueblo lo miramos así, las mujeres miramos así. Y cuando nos hablan de justicia, de un cedulón, de una notificación, pues ahí te asustas, ¿no? Dices, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién acudo? ¿A un abogado? ¿O quién me orienta? No sé. Entonces, realmente cuando se habla de justicia es así, ¿no? Cuando se lo mira y decimos, realmente sí habrá justicia, y cuando tú hablas de las elecciones, ¿será la solución estas elecciones que se está haciendo? Entonces yo pienso de que realmente cuando hablamos de justicia, como, mira, imagínate el mismo ministro de Justicia en un taller internacional en Lima, en Perú, recién, el 13 de octubre, dijo de que los retos más grandes que tenemos es construir una base de recursos humanos, ¿no? Entonces realmente hay que analizarlo mucho, y además cuando dice es compleja, dicen, y muchas veces esta labor puede demorar una generación completa para trabajar en el tema de ética, ¿no? Entonces, realmente la justicia habría que mirarla desde allá. Decimos que es una construcción, está enraizada la corrupción. Los que son aplicadores de la justicia, realmente si tendrán ese compromiso de hacer cumplir la justicia, y como que ellos estudian, son abogados, diplomados, masterados, pero sí debían de aplicar, y yo pienso desde tener el tema de la humanidad, hablar de los recursos, de decirte de la humanidad, de la sensibilidad, del compromiso, ¿no? De hacer justicia. Miguel, ¿qué opinas, hermano? Bueno, ¿qué es la justicia para el pueblo? como te decía, yo he trabajado siempre con las organizaciones sindicales, desde joven, desde colegio, ¿no? Y me permito en este caso no hablar en la función pública que ahora estoy. Es decir, lo que más me encanta de lo que hemos luchado es que podemos mantener nuestro criterio a pesar de que estemos donde estamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, este criterio es personal, pero no es tan personal, sino expresa el resultado de varias reuniones que he tenido con sectores sociales, con trabajadores, por decir, de luz y fuerza, por compañeros fabriles, con compañeros mineros, con los que siempre he estado vinculado, donde hay una profunda decepción y un descrédito hacia los administradores de justicia. Llámense jueces, vocales, en su mayoría, fiscales, no más de todos, fiscales. Sobre ¿no? todo fiscales, hermano. Parece que fuera una competencia de ver quién es más hábil, ¿no? ¿Quién es más, ¿Quién es más habiloso? mediocre? Claro. ¿Quién es más mediocre? Mira, el tema de aprovechar, ¿no? La oportunidad, porque nadie le ve entre cuatro paredes su decisión o los informes, las resoluciones o los requerimientos que saca, hace que sean impunes, ¿no? En su momento, con los compañeros, habíamos llegado a la conclusión conjunta de que una cosa es lo que está en la norma, está escrito en la Constitución, en las leyes, ¿no? Y otra cosa es el administrador y cómo lo aplica. Entonces, lo que dice el hermano es cierto. Hay personas que, que no tienen un buen abogado, porque no tienen plata para un abogado, terminan en la cárcel, y gente que ha cometido muchas ilegalidades, irregularidades, están libres y campeantes porque tienen una buena defensa, que son técnicamente hábiles como para evitar que entre a la cárcel. Entonces, ahí ya se ve una desproporción. Ir a los tribunales, ver cómo manejan los expedientes, ver cómo se maltrata a la gente. Te reitero, no serán todos, pero la gran mayoría. Hace que la conclusión que saca el ciudadano que cae en la casa del jabonero diga, realmente esto debería destrozarse, ¿no? Con los compañeros hemos tenido experiencias muy crueles que después vamos a poder comentar. Por decir, un sindicato que hizo una pequeña movilización en el 2013, un año en la cárcel por hacer movilización sindical, por pedir mejores condiciones de trabajo. ¿Cuándo? 2013, estamos hablando 2013. De hace 4 años atrás. Pero, a ver un ratito, ¿2003 o 2013? 13. Para que escuchemos. 2013, es decir, estamos hablando de jueces, o sea, estamos hablando de fiscales. Gobierno. Claro. Pero es que... No, ya sé que no es el gobierno, pero digo, es en este proceso de cambio, estamos hablando digamos. hace 4 años atrás, y hemos peleado, y ahí logramos un acuerdo con la COP, con la Confederación de Luz y Fuerza, con el sindicato. ¿Y qué hace el ministro o la ministra de Justicia? Bueno, resulta que los compañeros tenían resolución ministerial de reconocimiento de directorio, pero ante la picardía de un empresario, lograron, ante un tema laboral, un tema de reclamo social,
¿no? Que es un tema legítimo, ¿verdad? Claro, Las juntas vecinales, los sindicatos, los gremios. Sí. Bueno, el empresario se encargó de contratar a un fiscal, contactarse con un fiscal, contactarse con un mal juez, y han estado 1 año en la cárcel. Y fue una pelea cuesta arriba. Y ahí conocimos de cerca a toda clase de jueces de instrucción en lo penal que entraban en el juego de la empresa. Nosotros creemos que ya ahí había mala fe. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Hablamos de los juicios laborales. Cuando el abogado de los trabajadores plantea una serie de requerimientos, muchas veces los jueces se hacen de la vista gorda y dicen no, tienen la otra parte derecho también a ser escuchado, y lo que hace es privarle a los trabajadores el derecho a cobrar sus beneficios sociales o dilatar a tal extremo que saben que una persona humilde no tiene los recursos para poder defenderse y poder exigir sus derechos. Y muchos malos empresarios terminan utilizando como una gran táctica para no pagar beneficios sociales. Estamos acabando este primer bloque, hermanas y hermanos. Y lo que, bueno, la gente que nos está escuchando, nuestras hermanas, nuestros hermanos ahí detrás del televisor, sí, esta es una letanía. La justicia no funciona, este es un ejemplo, es otro ejemplo. Los casos de violencia hacia las mujeres de la misma manera. Ya. Entonces, esta primera parte nos falta la opinión del compañero Andrés, él es maestro rural. Y luego, maestro urbano, perdón. Y luego vamos a ver cuáles son las propuestas, cuáles son las reflexiones, porque hemos ido y hemos participado, porque hemos estado en la primera cumbre de justicia. Y entonces, ¿qué pasó? Yo tengo ahí las resoluciones de las mesas que se han hecho, que han sido 6 mesas. Entonces, ¿qué ha pasado con esas resoluciones? ¿Qué está pasando? Analizaremos y regresamos. Un ratito y volvemos, hermanas y hermanos. Ya volvemos. Compañeras, estamos aquí con El Pueblo en la Piel por Aviala Televisión en este domingo para discutir y hablar y reflexionar sobre todo, porque son temas que nos tocan en la piel del pueblo, como lo estaban diciendo las compañeras. Hermano Andrés Guayas, ¿qué es la justicia para el pueblo? Bueno, la justicia, intentando ser precisos, es pues un instrumento de opresión. Y fue un instrumento de opresión durante la colonia. Qué fácil se desvía la vida de las personas. O vive o muere. Parece que se ha ido logrando algunas conquistas, pero no deja de ser un instrumento que se delega lamentablemente. Ya decía nuestro compañero abogado, algunas personas no cumplen esa delegación para hacer que se cumplan las leyes, que establezcan justicia, que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Están establecidos los derechos fundamentales en la Declaración Universal, está en la Constitución Política del Estado. Leyendo en detalle está muy bien, pero acá lo que falla es quiénes administran, quiénes reciben la delegación de esa responsabilidad de administrar la justicia. Hay abogados que no cumplen y lamentablemente hay gente, como se decía acá, gente pobre que ni siquiera habla durante todo un proceso. Es el abogado el que habla, es el fiscal el que evalúa ese memorial o lo que dice el abogado, es el juez el que define, es el juez el que sentencia. Entonces, ¿qué espacio tienen las personas humildes, los trabajadores, los campesinos? ¿Cuál es el espacio que tienen para defenderse? ¿Cuáles son los instrumentos? Están teóricamente. Entonces, lo que yo quiero decir es que los procedimientos son los que retardan, los procedimientos son los que se manipulan. Por esos procedimientos uno gasta mucho dinero, gasta mucho tiempo, pierde la casa, etc. O acaba en la cárcel por esos procedimientos. En ese sentido, creo que es un instrumento de opresión en un buen porcentaje, y lo que obviamente estamos buscando es de que aquello vaya desapareciendo paulatinamente. Hemos comprobado ya en la práctica, a partir del 2011, han habido algunos avances, pero creo que no es suficiente. Entonces, por necesidad fundamentalmente de hacer respetar nuestros derechos, es que se lleva adelante la cumbre de justicia en Sucre el año pasado, en junio, si no me equivoco, ¿no? Un sábado y domingo. Entonces, ahí se establecen algunas sugerencias para modificar
ese tipo de justicia. No sé si es justicia o injusticia, ¿no? Todo es una sarta de injusticias. Encontramos en ese proceso de intentar hacer valer los derechos fundamentales de todos quienes habitamos el país. Y creo que el procedimiento está planteado como corresponde a un Estado plurinacional. Este Estado no es el Estado republicano. Esta Constitución ya establece otros derechos, amplía derechos, busca los mecanismos para hacer valer los derechos que están en el marco local y en el marco internacional. Ahí es donde falla, Julieta, yo creo, procedimiento. Ahí tenemos que a ver, una cosa cortita, Miguel. ¿Cuál es la diferencia entre Estado plurinacional y Estado republicano? Porque de pronto otras veces nos han dicho, no, seguimos siendo una república. Mentira es eso. A ver, sé que tiene relación con la responsabilidad pública, la república, la res pública, ¿verdad? La cosa pública. La cosa pública. Eso quiere decir república, ¿no? Más que el concepto etimológico, el tema es el contenido, ¿cierto? Cuando hemos hablado de un Estado republicano, hemos hablado de toda esa vieja práctica donde era más que nada la política, la administración de la justicia, las aplicaciones de políticas de carácter elitista. Estamos hablando de los varones del estaño para atrás, estamos hablando de los varones de la plata de 1900 para atrás, estamos hablando de la fundación donde quienes lucharon por la independencia del país tuvieron que mirar de lejitos cómo fundaban mucha gente que días o meses antes estaban al lado de los españoles. Ahora, la burguesía, cuando plantea la res pública, o sea, la cosa pública, el ámbito público y privado también se está dividiendo, ¿no? Lo privado es tu familia y lo público es donde tienes que responder y responsabilizarte públicamente. ¿Tenían buena intención o no tenían buena intención? ¿A qué respondía? Porque es el Estado-nación, ¿verdad? La forma en que se funda y la forma en que se aplica la estructura del Estado era más que nada una repetición de un Estado burgués, donde predominaba la élite, donde predominaba la gente que tenía privilegios sobre la mayoría de la población. Entonces, cuando se discute en la última Asamblea Constituyente, se dice el Estado tiene que expresar la voluntad y tiene que representar a la población en su general. Entonces, por eso estamos hablando de un Estado plurinacional, ¿verdad? Porque nosotros pertenecemos a diferentes nacionalidades, pertenecemos a diferentes estructuras, clases sociales, y tenemos que sentirnos representados. Eso creo es un gran avance a nivel social y es un avance que muchos países han relevado y han dicho que realmente es una visión mucho más completa, mucho más social de lo que significa una normativa que sea más representativa. Ya, entonces yendo por esa reflexión, Amalia, Andrés, ¿no? Yendo por ese lado de la reflexión. O sea, por un lado, la responsabilidad pública, o sea, la cosa pública, plantea en la constitución, digamos, de los estados-nación, del Estado burgués, que es supuestamente, estamos superando, digo supuestamente porque en la letra sí lo hemos superado con la nueva constitución, pero las prácticas continúan, ¿verdad? Las prácticas de privilegiar a una élite, de tomar en cuenta solo a un grupito, a una élite, esas prácticas continúan y ha de tener un proceso de cambio, ¿verdad? Ahora, el problema, permíteme, hermano. Sobre ese punto. Permíteme. Entonces, esta cosa pública es la justicia, ¿verdad? Es parte. Es parte de la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Cuando nosotros lo que hacemos es sentir la injusticia. En otro programa decíamos, la justicia es parte de los sentimientos del pueblo que se ha sentido violentado, vulnerado en sus... La justicia no es el aparato judicial, no son los jueces, no son los fiscales. Es un sentimiento. Le damos la palabra a Amalia y luego anótate, hermano, lo que me querías decir, por favor, para seguirla. Sí, claro que creo lo que en este momento nos enfoca el doctor, creo es importante cuando se dice, ¿no ve? O sea, era un tema, como el hermano dice, era una forma de opresión, estamos en el marco del colonialismo, pero dentro de la Constitución, que sí hemos avanzado, como tú dices, en papeles, pero en el tema de aplicabilidad, en el tema de la justicia, no se está pues cumpliendo como debe de cumplirse. Mira, ejemplo yo te doy. Cuando un juez acepta la demanda, ¿no? del que le demandan,
¿Quiénes son los más poderosos ahí? Son los notificadores, las secretarias, los pasantes, Julieta. ¿No? Entonces, no se está aplicando como se debe. Ahora, este último, por ejemplo, nosotros estamos con compañeras que día a día viven esto, nos dicen, ahora tú tienes que notificar, pero en la notificación ya no es como antes, que te tocaban al vecino y no sé qué, a quien les decían que tiene una notificación. Ahora pueden confabular con el demandante, con quien demanda, tiene que pegarle y sacarle la foto, y el demandante está ahí, se va el notificador y lo despega la notificación. Y a la final el demandado nunca no está el notificado. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, y ya no tiene derecho a la defensa. Y esta persona se entera cuando ya su casa ya se está rematando. Entonces, esos derechos esos derechos están siendo vulnerados, o sea, no es la aplicabilidad como quisiéramos en el tema de la justicia, y las que más vulneradas somos las mujeres en este tema. Y lo que decía, creo que es un proceso de construcción cuando dice el doctor que sí es una mirada, es un cambio, pero entonces por eso decíamos, hablábamos de la educación, hablábamos de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál sería el proceso para su aplicabilidad, como decimos? Porque además hay muchas, ¿no? A ver, ¿habrá el control para el notificador? ¿No? Hay normativas, pero no se cumplen, Julieta. Miguel. En mi primera intervención hablamos del caso de una empresa que se llama Hidroeléctrica Boliviana, de una injusticia pero tremenda, porque estar detenidos por ser dirigente sindical es pues una aberración, ¿cierto? Pero fíjate, anticonstitucional. Es anticonstitucional, ¿no? Es completamente dentro ilegal, de nuestro proceso de dentro cambio. de nuestro proceso. Pero fíjate las características, ¿no? En años anteriores segurísimo que ocurría también lo mismo, pero lo tapaban, lo escondían, es más, impulsaban que actúe de esa manera. En este caso, cuando hubo una fiscal que de muy mala intención hizo un requerimiento para detener a los dirigentes que estaban en movilización, cuando hubo el juez que ordenó la detención preventiva de los trabajadores, felizmente, ante una serie de denuncias, especialmente de las organizaciones sindicales, lograron ser destituidos. La mala fiscal, el mal juez, fueron destituidos, dejaron sus cargos. Aunque el daño ya estaba hecho, evidentemente. Eso muestra que ya hay una diferencia entre las normas que ha aprobado nuestro gobierno con las normas antiguas, ¿cierto? Antes se premiaba, ¿verdad? Al perseguidor de los dirigentes, al que maltrataba al pueblo, era premiado, lo ponían en mejores cargos. Lo ascendía. En este caso, felizmente, gracias a la normativa que se ha logrado implementar, el fiscal general, en todo caso el Consejo de la Magistratura, destituyeron en su oportunidad a estas malas autoridades. Pero eso no es suficiente, y ahí nos hemos dado cuenta, lo que dice la hermana, es que las personas que aplican muchas veces son tentados para cometer actos ilegales. Porque una cosa es que tengamos la norma, que desde el 2009 tenemos la nueva Constitución, pero resulta que el juez, el fiscal que gozan de las viejas prácticas, las siguen aplicando, las reproducen y van enseñando a los que vienen después. Y esas viejas prácticas, ¿qué es? ¿Qué es lo que se hace a puerta cerrada? ¿Qué es lo que se hace en reuniones escondidas, ¿no? Se habla de cómo torcer la norma para favorecer justamente a los que tienen más plata. Entonces, creo que ahí está el meollo, ¿no? Y qué mecanismos creamos para que esas viejas prácticas, esas prácticas del colonialismo o de la vieja república que ya estaba descompuesta, desaparezcan y pongamos prácticas que realmente sirvan al pueblo. Creo que a eso estamos yendo. Para nuestras hermanas y nuestros hermanos que nos están escuchando, siempre están hablando por ahí, por los medios de comunicación, están diciendo, ay, el gobierno está haciendo componendas con el aparato judicial. Este caso, por lo menos lo que tú estás planteando, y muchos otros, nos están mostrando que no están así. No están así. En algunos casos sí es así, pero en otros casos no es así. Y precisamente, ¿no?, respecto a lo que es las relaciones con el pueblo, y lo que podría este proceso de cambio, y lo que podría garantizar este proceso de cambio y administrar este proceso de cambio a través del gobierno, para el pueblo, para los dirigentes, para quienes estamos luchando, pues no lo está haciendo.
no lo está haciendo. Para las mujeres, no lo está haciendo, ¿no? Entonces creo que hay cosas que también tenemos que plantear en el tercer sector. Un ratito y regresamos con el pueblo en la piel. Estamos con el pueblo, con la piel, hablando sobre justicia. Bueno, hemos tenido 6 mesas, de lo que nos decía hermano Andrés, 6 mesas de trabajo en lo que se ha llamado la cumbre de justicia, ¿no? En la primera mesa, bueno, se han dado una serie de modalidades de elección para los candidatos, pero fíjense, permanentemente en todas las mesas, y eso nosotras como feministas comunitarias hemos garantizado que en todas las mesas se hable de la refundación del sistema judicial. Y quiero plantearles las conclusiones de la mesa 2. Refundación del sistema de justicia a partir de la descolonización, la despatriarcalización, la interculturalidad y la complementariedad a fin de lograr un cambio de cultura con base a principios de justicia y valores plurales e inclusivos ya señalados en la Constitución Política del Estado, reconociendo la supremacía del bienestar común sobre el individual, protegiendo al ser humano, ser humana más debería estar, por encima del bien material y cuidando la promoción del desarrollo económico, equitativo, comunitario como una unidad y tomando como ejemplo a la justicia indígena originaria campesina. Y recuperar, fíjense, y esto es lo que quiero discutir, hermanas y hermanos, recuperar la comunidad como un espacio para la resolución de nuestros conflictos. Para ello se debe respetar y fortalecer los roles de las autoridades indígenas, originarios, campesinos. Entonces, hermanos, por un lado está, Andrés le toca hablar, ¿no? Está ese sentimiento. Quien siente la injusticia es que ha inventado la búsqueda de justicia. Porque la justicia no ha nacido junto con los arbolitos, no ha sido evolución del ser humano, no. Es una institución creada por las sociedades y en base a las relaciones de poder, ¿no? Esta justicia, en principio, surge del clamor de quien es violentado en sus derechos, en su humanidad, digamos así. Derechos es posterior. Y luego se arma, el grupo dominante se apropia de ese sentimiento, lo institucionaliza, ¿no? Y pone todo esto, quiénes son los recursos humanos, sí, los doctores, todas esas cosas, todos los operadores, el lenguaje, los papeles, bueno, todo eso ha sido inventado por quienes tienen poder, quienes tienen hoy la legitimidad y la legalidad de explotar el trabajo humano, ¿no? De explotar a las mujeres doble, triplemente, sin pagar el trabajo doméstico, por ejemplo. Entonces, esas son las leyes. Entonces, ¿por qué seguimos? Y ahí viene lo de la elección. ¿Por qué seguimos fortaleciendo eso? Aquí ya en la cumbre de justicia, lo habíamos dicho, hermanos y hermanos, que es recuperar la comunidad. La comunidad, sí, es tu comunidad, pero también es tu barrio, pero también es tu organización, ¿verdad? Sí. Recuperar la comunidad como un espacio para la resolución de nuestros conflictos. ¿Por qué seguimos acudiendo a esa justicia que sabemos que está corrupta, que sabemos que está podrida? Andrés. Sí, yo creo que parte de lo que ha establecido esa comisión, la segunda comisión, se está intentando hacer en varias zonas, en varias comunidades. Es cierto que es un poco difícil anular o hacer desaparecer toda esa maraña de leyes que en el fondo defienden intereses de quienes detentan el poder. Como tú decías con mucha propiedad, Julieta, ahí pues armaron toda una maraña jurídica que es difícil, es complejo, pero considero de que los espacios donde se está debatiendo, ese espacio del encuentro, de la cumbre que se realizó en Sucre, creo que ha sido un espacio que nos está dando lineamientos bien concretos para hacer la reestructuración de la justicia. Por eso yo creo que gritan quienes están en contra de estos avances del pueblo, porque es el pueblo el que está avanzando. Gritan cuando el pueblo debe decidir con su voto. Gritan cuando se debe discutir en diferentes instancias quiénes van a ser los administradores.
lo que era antes a dedo, o por prebenda, o por lo que sea. Pero menos el pueblo no podía decir absolutamente nada. Ahora sí tenemos el derecho a emitir nuestro voto. Va a ser en diciembre, donde vamos a elegir. Tienen los espacios para hacer conocer quiénes están presentándose en estas elecciones y cuál es el perfil. Y si ese perfil responde a lo que resolvió esa segunda comisión de esa cumbre, si responde, si está en el marco de la nueva constitución política del Estado. Entonces, si así es, yo creo que estamos frente a una posibilidad de tener una justicia rápida, que sea transparente, participativa, que nos permitan fiscalizar también a nosotros y que nos creen espacios donde los pequeños problemas podamos dilucidar ahí. Ya decía la compañera, por una garrafa hay que ir a los estrados judiciales, por una pala, por una picota hay que ir a los estrados judiciales. Y ahí, ¿quién nos auxilia? ¿Quién nos apoya? No, manipulan las normas y aplican al mejor parecer de quien conoce el caso. ¿No es cierto? O sea, sí se desarrolla, ¿no? Y también hablamos que el sistema capitalista crea esas brechas de desigualdad, ¿no? Cuando se dice justicia para los ricos y cárcel para los pobres. Y cuando hablamos en este tema, pues se trabaja en estas mesas y también se habla pues de la justicia ordinaria y de la justicia indígena campesina, la justicia originaria. Entonces ahí vemos que sí, en la justicia originaria, porque como el Estado no llega a lugares alejados, entonces sí, la justicia originaria era más rápida, más eficaz, sin economía, sin nada, lo hemos analizado, ¿no? Pero ahora estamos hablando de esta ponencia de la Mesa 2, que es muy importante enfatizar. Y en la 1. Y yo creo, y en la 1 también. Entonces yo creo que ahora con las elecciones judiciales que existe, Julieta, habría que mirar, pues, ¿no?, quienes están de candidatos, porque también se ha hecho, pues, cuando hablamos de la crisis de justicia, también, pues, se ha buscado soluciones mediante la Constitución que da el mandato. Ya pasamos unas elecciones judiciales que no ha sido tan enfocada, ni siquiera lo habíamos mirado como pueblo, como mujeres, en el tema de justicia, ¿no? Entonces, nos hemos equivocado porque hemos mirado varios candidatos. Y bueno, lo que me pasó, ya hemos mirado, yo al menos, ¿no? Yo he mirado el Poncho, la Pollera, la Charlina, porque no había... Porque es nuestra gente nos identifica, pero ahora no tendríamos que equivocarnos, ¿no? Nosotros estamos diciendo, prepararemos un foro para mirar y escuchar cuáles son sus propuestas de esos candidatos. Además, no nos olvidemos, Julieta, que se hizo una elección dentro del Parlamento con la Asamblea Constituyente, ha habido veedores para que se puedan elegir a los candidatos y esos candidatos están yendo a las elecciones, ¿no? Pero la oposición lo sataniza, lo quiere, hace desmerecimiento de los candidatos, que dice que es del gobierno, pero ¿y dónde estamos pues nosotras? Como mujeres tenemos pues propuestas, tenemos esta propuesta que pues hay que decir a esos candidatos, nuestra propuesta es esta y esta se tendría que hacer cuando hablamos de la injusticia. Y la injusticia, las que más vivimos somos las mujeres, en la etapa del divorcio, en el tema cuando pedimos la asistencia, la violencia, el feminicidio. Imagínate, y cuando una mujer se divorcia, sigue siendo acosado por el ex marido. Y ahí la ley 348 debía de prevenir y debía de garantizar que le dé amplias garantías, pero lamentablemente no se hace eso, Julieta, no se cumple, hay una brecha en ese lugar y por eso seguimos muriendo las mujeres por ese tema del tema del feminicidio. Entonces hay esas brechas que nosotros debemos mirar con propuestas para que realmente la justicia llegue pues a las mujeres, ¿no? Cuando ya te quieres divorciar, hay normativas que sí, los dos estamos de acuerdo, claro, firmamos, hay un documento, pero no. El juez dice que tiene que haber la notificación, tiene que haber el tema de la presencia, y no sé, y se va alargando ese proceso. Bueno, ahora y en ese proceso hay violencia. ¿No? Ahora hay divorcios express. Miguel. Sí. Bueno, yo creo que todo acto humano puede ser perfectible, puede mejorar, ¿no? Yo tengo una frase, ¿no? Una sociedad va a ser casi perfecta cuando ya no hay abogados.
¿cierto? No, y una cosa que tú me mandaste por el... Exactamente, que ya no va a haber ni jueces ni fiscales. Ni jueces ni fiscales, por favor. Ese día seremos felices. Cuando nuestros problemas, como dice ahí, nos Los estamos resolvamos. divorciando, hay una deuda, hay una responsabilidad, hay un daño. La colectividad se reúne y resuelve. Sí. Fíjense, cuando se hizo la Revolución Rusa hace 100 años, se creó los soviets como pilar en la Unión Soviética y no había poder judicial. Resolvían en los soviets los problemas, ¿no? Entonces, El nacimiento de la patria socialista, sí, digamos. hay otra visión, existen otras visiones que tenemos que empezar a incorporar. Y creo que en este caso coincidimos que partimos de una misma conclusión que tengo la certeza que el televidente también tiene. Y es que nuestra justicia está mal, porque los administradores son malos administradores. Están usando las viejas prácticas de la antigua república, de los españoles cuando nos colonizaron, ¿cierto? Con esa lógica magistral, donde el juez decide, ¿no? Y todos tenemos que acatar como si fuera la voz de un todopoderoso. No es así. La justicia es la administración de la verdad, del cumplimiento de la realidad, ¿cierto? Si yo me he prestado plata, tendré que devolver. Si yo le he dañado su pared, tendré que reponer, ¿cierto? Y la gran mayoría de esos casos están en tribunales y tardan años de años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay otra gente que no está buscando la solución de nuestros problemas, está buscando cómo se enriquece de los problemas ajenos. Con los ¿Y conflictos. cómo gana? ¿Y no quién? solo plata, ¿Cómo sino también chicanean? poder, Exactamente. Chicanean, ¿no? cómo gana Bueno, prestigio entonces, frente a eso, con los líos de la gente, ¿no? en nuestra Constitución, ¿no?, ha planteado un cambio novedosísimo, que es: basta que las altas autoridades de justicia sean elegidos en un parlamento cerrado. Basta. Que antes era así, ¿no? Claro, Era un antes era así, componente y de en los muchos países partidos. así. Y era componente, sí, y ya en los periódicos salía, ya se resolvió, hubo un acuerdo patriótico que resolvió quiénes van a ser. Entonces, esa Los gente jueces era intocable. y magistrados, sí. ¿No sí. ve? Entonces, frente a eso, A dedo. hay una propuesta que es decir que no sea a dedo, que se elijan mediante el voto. Es la segunda vez que estamos participando. Nos han criticado, pero nos han dicho de todo, pero no nos proponen qué hacer. Porque, ¿qué es lo que no se atreven a decir? Que ellos quisieran volver a lo de antes. ¿No ve? Quieren volver a la élite, quieren volver a los privilegiados. Frente a ellos decimos, estamos aprendiendo. Nos hemos dado cuenta que no solamente se trata de elegir por voto universal a nuestras principales autoridades de magistrados, sino el aparato, el cuerpo, tiene que arrancar todo ese cáncer de la corrupción que está completamente enraizado en las viejas prácticas. Hay que deshacer y hay que empezar a crear. Espérenme, se nos sacó. Sí. Que termina el pero es Miguel que y volvemos a... la corrupción tiene que ser erradicada como si fuera un cáncer. Así tiene que ser. Y tiene que crearse algo nuevo que esté acorde con nuestra nueva Constitución. Ya, volvemos en un ratito, con el pueblo en la piel. Esto es con el pueblo en la piel. Bueno, van a cambiar si quieren cambiar. Dice el Miguel, dice Andrés, bueno, pueden cambiar, sí. Creo que con estas elecciones nos estamos jugando la posibilidad de exigir, ahora sí, ya no por la chalina ni la pollera, no vamos a ir a votar, aunque sí respetamos, pero nuestras abuelas son de pollera y nuestros abuelos son de poncho y chalina, pero vamos a preguntar qué es lo que le plantean al pueblo. Y aquí nosotras y nosotros ya hemos hecho una cumbre donde hemos ido marcando ciertas líneas, porque la derecha, como dice el Miguel, lo que está diciendo... ¿Y qué opinan ahí? No vayan a votar, voto no. No, hay que ir a votar, porque no hay que desechar nuestro voto. No. Pero hay que ir a votar y saber por quién vamos a votar, exigir planteamientos, exigir cosas. Y ahí, entonces, vamos a evitar que esta derecha vuelva al el grupo de honorables, respetables y no sé qué, ¿no? Esa es su propuesta, hermano. En la cumbre han llevado, tiene que haber un grupo de honorables, que son los que van a elegir a los jueces, magistrados, a los grandes de la justicia. No, pues es volver a lo mismo, a dedo. No, está bien, el voto es popular. Todas y todos somos aquí inteligentes, capaces de decir quién es quién. Bueno, conclusiones, hermanas y hermanos. ¿Por dónde vamos? Y vamos a seguir discutiendo porque estamos camino a las elecciones judiciales, ¿no? Julieta, un elemento que es necesario tomar en cuenta es que se está incorporando ahora
yo creo con el mayor esfuerzo, de que se tome en cuenta los méritos. Es una forma meritocracia, una forma, porque eso ha sido, digamos, el aspecto que se ha criticado más, que no conocen bien las leyes, que no aplican, etcétera. Había una serie de críticas, pero ahora sí se ha incorporado. Segundo, que ha habido todo un proceso a partir de las conclusiones de ese evento de Sucre, la Constitución, todo un proceso para seleccionar a los mejores, a los idóneos, y bueno, creo que eso de alguna manera garantizan de que puedan cumplir las expectativas que tenemos. Yo, al igual que seguramente la mayor parte de los televidentes, tengo esa expectativa, pero también estoy seguro que esto es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, con seguridad que no, pero ya hemos aprendido de los errores que se han cometido en esta primera fase. Esta es la segunda elección. Yo creo que vamos a superar, teóricamente y también en la práctica, ya se está superando. Considero que nadie debe pifiar su voto. Tenemos que hacer ejercicio del derecho que nos ha costado mucho lograr. No ha sido fácil, no es dádiva ni gentileza absolutamente de nadie, menos de la burguesía, menos de la oligarquía de este país, menos de los que están criticando. Ellos estaban en contra de que se emita el voto para este tipo de determinaciones. Amalia, ¿qué vamos a exigir? No vamos a pifiar nuestro voto, vamos a elegir, vamos a ir a votar. ¿Qué vamos a exigir? No, lo que vamos a exigir es pues ir a votar. Tenemos la oportunidad como población, como ciudadana boliviana y boliviano, de cambiar la justicia. Ahora ya había dicho el hermano, vamos a informarnos, vamos a mirar los perfiles profesionales de los postulantes para ver este cambio. Y además nos tenemos que fortalecer como organizaciones de hombres y mujeres, pero más que todo somos afectadas las mujeres, de que se dé cumplimiento pues lo que se ha trabajado en las mesas. Hay que ir desarrollando, hay que ir posesionando. Sabemos que va a ser un proceso, pero ahí tenemos la oportunidad. O sea, hay que ir a votar para elegir a los que nos van a representar viendo los perfiles que ellos están, ¿no? Entonces, realmente sí hay que mirar quién, y tenemos que tener mucho cuidado quienes están postulando. También hay algunos que realmente se han incrustado en medio de ello para poder hablar y decir a las organizaciones, este es el perfil, es lo que voy a hacer. Pero nada, señor, lo que nosotros tenemos que hacer cumplir y mirarlo, Julieta, es lo que se ha trabajado en la cumbre y cómo hemos propuesto para que se pueda cambiar la justicia. Porque estamos hablando de la justicia para hombres y mujeres y que realmente erradicar, como decía, desde raíz la corrupción. Y eso va a ser un proceso. A veces vemos dentro de la justicia el notificador, el pasante, la secretaria tiene más poder que el litigante, que el abogado. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa corrupción? El tema de las notificaciones, el tema peregrina a las personas 1 mes, 2 meses, tu audiencia se suspende una y otra, a la final te cansa y a la final tú no recibes justicia, sino la injusticia. Entonces tenemos que trabajar, esto va a ser un proceso largo, pero ya nosotros tenemos propuestas de las mesas, de las cumbres que sí tenemos que hacer cumplir, Julieta. Vamos a ahí mismo parchar, ¿no? O sea, estito falta, o también, porque eso va a seguir funcionando, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Vamos a solamente parchar esas cosas, o vamos a exigir cambios radicales desde la profundidad. ¿Cuáles serían esas? ¿Y qué vamos a contraponer como propuesta? Porque este aparato judicial está podrido. Está podrido. Está podrido. No vamos a decir que arreglando esto o el otro ya va a ser otra cosa. No. Con honrosas excepciones. Con honrosas poquísimas excepciones que son ahogadas por la corrupción allá adentro. Por una marea de gente que tiene viejas prácticas. Exacto. Viejas prácticas que son ahogadas la gente honesta. Pero entonces eso va a seguir ahí. Ahora, eso lo que tenemos que garantizar es de que no siga haciendo más daño. No nos siga haciendo más daño a la sociedad boliviana, ¿verdad? Esa es una cosa, es el control bien. Pero, ¿qué ponemos como alternativa? Y aquí había leído una de las alternativas que además ha sido una de las discusiones que se ha dado para la nueva Constitución, de que tengan el mismo nivel jerarquía. La justicia indígena, originaria y campesina, tenían eso, pero están empezando a manipular la propia Constitución, Miguel. Sí, creo que con la Constitución que hemos aprobado en el 2009, la gran oportunidad de que el pueblo decida, ¿cierto? Lo que antes no había. Eso es, desde cualquier punto de vista, un avance.
Esta práctica la tenemos que perfeccionar, la tenemos que mejorar, por supuesto. La democracia burguesa tiene 300, 400 años de práctica, ¿no? Que además ha ido amoldando a las prácticas viejas. Nosotros estamos recién en la segunda elección, es decir, estamos históricamente aprendiendo a gatear. Pero nos hemos dado cuenta, y estamos asumiendo nuestras responsabilidades, que no es solamente decirle al ciudadano que vote, que elija, que es importantísimo, por supuesto, tiene que hacerlo, sino también decir que a quien elijamos tiene la responsabilidad de destruir esa vieja estructura colonialista, ¿no? Machista, patriarcal, ¿no? Elitista. Y tiene que incorporar una nueva manera de administración de justicia, donde haya mayor participación social, donde no haya posibilidad de actos de corrupción, porque puedes corromper a un juez o a un fiscal, pero no vas a poder corromper a una comunidad, a una sociedad que está velando por la paz social, que ese es el tema fundamental. Entonces, creo que el reto es cómo destruimos. No sé si lo podamos definir como un cáncer o una gangrena dentro de un cuerpo que hay que sacarlo, porque la corrupción no sirve. El que es corrupto ya no puede administrar más justicia. Yo les decía, hubo un fiscal, un juez que yo he conocido que salió gracias a las nuevas normas, pero siguen siendo abogados. Esa gente no tiene que volver a la justicia. Y eso significa que cuando elijamos, ¿no?, en este año a las nuevas autoridades judiciales, tenemos que decirles, es tu responsabilidad que el día de mañana destruyamos lo viejo y construyamos una nueva justicia. Hermanas, hermanos, tenemos que hacer foros, debates. Tenemos que hacer, porque no se está informando nuestra población, no está pudiendo concretar las formas como estamos eligiendo, qué estamos votando, para qué estamos votando, qué objetivo tiene. Y ahí hay una desinformación que la derecha está diciendo, hermanas y hermanos, está diciendo no hay que ir, no hay que votar. No, ¿cómo pues? ¿Cómo vamos a ir para atrás? ¿Cómo vamos a ir a un grupito? Porque esa es la propuesta invisible, retrógrada pero invisible, por atrasito. No lo están diciendo, pero a lo que quieren ir ellos, a que haya, en vez del pueblo y su votación, que va a ser tu derecho, mi derecho y de todos, ellos es lo que están proponiendo, es un grupito, sea de los partidos, o sea un grupito de honorables que igual van a manejar bajo criterios de clase, de raza, ¿no? Y de estatus. Y renunciemos nuestros derechos. Nosotros regalemos nuestro voto. Y renunciemos histórico. Nuestro derecho, que ha costado mucho. Eso es la propuesta encubierta detrás de este voto nulo, de descalificar las elecciones judiciales. Sí, hay que reconocerlo, no estamos en la mejor de las condiciones, no estamos informando lo suficiente. Nosotras vamos a tratar, vamos a hacer, hermanos, ustedes son de los movimientos sociales, haremos mínimamente un buen debate, tanto en La Paz como en el Alto, lo haremos, Amalia, con todos traeremos, y ahí prepararemos esos debates, porque es un compromiso también que vamos a hacer. Así es. Y a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, un saludo, una fuerza inagotable desde este feminismo comunitario. Gracias, Andrés, por habernos visitado, hermano. Ya estamos haciendo la propuesta. Es un compromiso en el tema del foro que tenemos que preparar, Julieta, para informar a la población desde la elección, cómo ha sido el proceso en la asamblea, por qué estamos haciendo eso, el cumplimiento, lo que dice dentro de la Constitución, que la población tiene que estar informada. Esta vez tenemos que ir informadas y conociendo nuestros derechos, que sí debemos ir a la votación y a elegir nuestras autoridades. Gracias, Amalia, por haber venido. Miguel, hermano y compañero, dice que nunca he podido estudiar Derecho, dice el jorobado de Notre Dame. Exactamente. Pero capaz que era más justo que algunos jueces. Pero era más justo, por eso no podía estudiar Derecho. Es justo, ¿no? Exactamente. Miguel, muchas gracias, hermano. Entonces, el compromiso de hacer ese foro, ¿no? Esta pelea es de todos nosotros. Creo que tenemos que asumir como un reto de la población. No es un reto solamente de nuestro gobierno, no es un reto de algunas autoridades, es de todos nosotros, porque el cambio de nuestro país depende de todo el pueblo. Con el pueblo en la piel. El próximo domingo a las 9:30 de la noche, 21:30, nuevamente por Aviala Televisión. Gracias por escucharnos. Chao. Adiós. Muchas gracias.